Un saludo muy grande a nuestra audiencia. Aquí estamos las cuatro contentas. Mi nombre es Cecilia Marras de Yo Soy Digital Chile. Estoy junto a Trinidad Siles, a Viviana Masoglu y a nuestra querida Gabriela Ossi, que se incorpora ya definitivamente porque estaba con mucho trabajo y unas vacaciones muy merecidas. Así que un saludo grande a nuestra Gavita. Qué rico verla, la extrañábamos mucho. Y vamos por el capítulo 89, saludando a nuestra querida Elda Odicio de Argentina, nuestra embajadora de la literatura allá en Argentina. Gracias por tus comentarios en cada capítulo. Siempre nos sirven para ir alimentando nuestra alma, nuestro espíritu y a nuestros auditores también. A nuestra querida Ilka Sosa, que también nos ayuda, a nuestra embajadora en Chile de la literatura, que también ayuda a todas las colaboradoras de Senama para que nos escuchen, lean nuestros cuentos o se entretengan con todas sus amigas, vecinos y sus familiares. Así que un abrazo tremendamente grande. Y a Ana Sepúlveda, nuestra nueva auditora, en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias por seguirnos y también fomentar la lectura. Y hoy día le vamos a dar paso a Trini con este nuevo cuento. Adelante, Trini. Muy queridos auditores, compañeras de panel, efectivamente traigo hoy a un autor que ya lo conocíamos, León Tolstoy. Pero en esta oportunidad vamos a abordar el cuento Demasiado caro. Este relato es verídico, según dice el texto, y está inspirado en Guy de Maupassant. Es de León Tolstoy. Existe un reino pequeñito, Mónaco, y cuenta con 7.000 habitantes. Tiene un auténtico reyesito, sus cortesanos, sus ministros, su obispo y su ejército. El reyesito tiene pocas rentas. Como por doquier en ese reino hay impuestos para el tabaco, el vino y el alcohol, y existe la decapitación. Existe un recurso especial, una casa de juego, una ruleta en la que está presente también el reino. La gente juega, gana o pierde, pero el propietario siempre obtiene beneficios y paga buenas cantidades al reyesito. Llegaba un jugador, se ponía a jugar, se entusiasmaba, perdía todo su dinero y a veces incluso el de los demás. Y luego, en su desesperación, se arrojaba al agua o se pegaba un tiro. Los aficionados al juego van a Mónaco, pierden su dinero y el beneficio es para el rey. El reyesito de Mónaco sabe que esto no está bien, pero ¿qué hacer? Es necesario vivir. Una vez, hace cosa de 5 años, hubo un crimen en el reino. Nunca allí había sucedido tal cosa. Se reunieron entonces los jueces para juzgar al asesino. En el tribunal había jueces, fiscales, abogados y jurados. Después de juzgarlo, lo condenaron según la ley a la última pena, a la decapitación. Presentaron la sentencia al rey. Este la confirmó. No había más remedio que justiciar al criminal. La única desgracia es que no hubiese en el reino guillotina ni verdugo. Los ministros decidieron escribir al gobierno francés preguntándoles si podía mandarles la máquina y el verdugo para cortar la cabeza al criminal. Recibieron la contestación. Los gastos ascendían a 16.000 francos, se lo comunicaron al reyesito. Este meditó largo rato y dijo, ese bribón no vale tanto dinero. ¿No se podría arreglar el asunto más económicamente? Celebraron consejo. Se les ocurrió preguntar lo mismo al rey de Italia. No tardaron en recibir contestación. El gobierno italiano les decía que con mucho gusto mandaría la máquina y el verdugo. En total, los gastos con el viaje incluido ascendería a 12.000 francos. No dejaba de ser una cantidad elevada. Aquel canalla no valía tanto dinero. Volvió a reunirse el consejo. Quizás algún soldado quisiera cortar la cabeza al criminal de un modo rudimentario. Llamaron al general. El general habló con sus soldados.
¿Quería alguno cortar la cabeza al criminal? Todos se negaron. ¿Qué hacer? Por fin hallaron el medio de arreglar el asunto. Había que conmutar la pena de muerte por la de cadena perpetua. De este modo, el rey demostraría su misericordia y al mismo tiempo habría menos gastos. La única desgracia era que no hubiese una prisión especial donde encerrar al criminal para toda la vida. Finalmente encontraron un lugar. Encerraron al criminal y le pusieron un guardián. Este vigilaba al delincuente y le traía la comida de la cocina del palacio. Así transcurrieron 2 meses. A fin de año, el reyecito hizo el balance de los gastos y de los ingresos y se dio cuenta de que el criminal constituía un gasto bastante considerable. El criminal era joven y también sano. Tal vez viviera aún unos 50 años. No era posible seguir así. El reyecito llamó a sus ministros. Busquen el medio de que este canalla nos cueste menos dinero. Los ministros se reunieron en consejo y meditaron largo rato. Señores, creo que hay que suprimir el guardián. Y si se escapa, al diablo. Este se mostró de acuerdo, sin embargo. Suprimieron al guardián y esperaron a ver qué pasaría. Al llegar la hora de comer, el criminal buscó al guardián y al no encontrarlo se dirigió en persona a la cocina de palacio en solicitud de su comida. Salía a buscar la comida, pero no se escapaba. ¿Qué hacer? Pensaron que debían decirle que no se le necesitaba para nada, que podía irse. El ministro de Justicia lo llamó. ¿Por qué no se va usted? Nadie lo vigila, puede marcharse libremente. Al rey no le parecerá mal. Pero si no tengo dónde ir, ¿dónde quiere que vaya? Me han cubierto de aprobio con la sentencia. Ahora nadie querrá tratarme. Me he apartado de todo. Ustedes proceden injustamente conmigo. Eso no se puede hacer. En primer lugar, si me han condenado a muerte, tendrían que haberme matado. Aunque no lo han hecho, no he protestado. En segundo lugar, me condenaron a cadena perpetua y me pusieron un guardián, pero no han tardado en quitármelo. Tampoco he protestado. He ido a buscarme la comida personalmente. Ahora me dicen que me vaya. No pienso irme, replicó el criminal. De nuevo celebraron consejo. Decidieron asignarle una pensión. Era la única manera de librarse de él. Asignaron al criminal una pensión de 600 francos y así se lo comunicaron. Entregaron al criminal la tercera parte de la pensión por adelantado. Se instaló cerca del reino, compró una parcela de tierra, puso una huerta y un jardín y vive muy feliz. En fechas determinadas va a Mónaco a percibir su pensión. Después de cobrar, entra a la casa de juego y pone 2 o 3 francos. Algunas veces gana, otras pierde y vuelve a su casa. Vive apaciblemente. Menos mal que no delinquió en un lugar donde no se repara en gastos para decapitar a un hombre ni para mantenerlo en la cárcel toda la vida. Este cuento efectivamente es de León Tolstoy, pero está inspirado, así lo dice el mismo escrito, en Guy de Maupassant. Y recordemos que ambos personajes, uno, Tolstoy, nacido en 1828, pero en Rusia, un conde que viajaba porque era rico, viajaba mucho a Europa, si bien fue huérfano desde muy niñito, bueno, él comenzó a vivir la vida licenciosa con gusto y placer. De hecho, tenía una vida bastante libre y libertina. Él recurría mucho a casas de juegos, le encantaba dilapidar dinero en eso, también en trago y obviamente que en mujeres, a tal punto que se terminó agarrando una gonorrea. Y en el caso de Guy de Maupassant, que no se quiso casar nunca y que vivía en París, es posible que se hayan conocido. Él nace, Guy de Maupassant, en 1850. Por tanto, pueden haber coincidido perfectamente en esos centros de perdición
o posiblemente en algún encuentro literario. Eso también es posible, pero que se conocieron su escritura los dos, de todas maneras se leyeron. Y es posible que sí, Tolstoy se haya inspirado en algún cuento que el mismo Maupassant le haya transmitido en alguna oportunidad, quién sabe. En todo caso, en todo caso, sí, también Guy de Maupassant tenía una vida licenciosa. Él no se quiso casar nunca, te los mencioné, y también era aficionado a los juegos, a las mujeres principalmente, al punto que este hombre eh, también fue afectado por una sífilis, terminó loco muriendo por esta enfermedad maldita. Era cuentos de la época, pero realidades de la época, porque la medicina hasta ese momento no había logrado disipar ese tipo de enfermedades. El cuento demasiado caro, le voy a dejar el título a Viviana para que se haga cargo de eso, pero eh, termina siendo una fábula humana, ¿no? Inspirada en un hecho real, dice así, pero en este principado, en Mónaco, donde había un reyesito, fijémonos en el término que ocupa el autor, ¿no? En gran medida para reírse a gritos, ironizar, desacralizar un poco el poder de los monarcas, ¿no? En que tienen que analizar un tema fundamental que es el de la pena de muerte. Lo tienen que fundar en un lugar donde no existía. Se tienen que también inspirar en las formas en que en otros reinos sancionaban a los criminales, y en este caso no les queda otra que averiguar en los reinos vecinos. Les sale muy caro decapitarlo. ¿Será que no querían decapitarlo porque no querían tener en sus conciencias esa culpa? Pero aquí lo interesante de este cuento es que la economía prima sobre el tema de la justicia. Finalmente llegan a una fórmula que es la más barata para el reino, porque no se pueden dar ese gusto de gastar tanto en un criminal. Ahora bien, también se pregunta, ¿no? O llega a preguntarse el mismo autor, si algún ser humano tiene derecho a quitarle la vida al otro. Una fábula, finalmente, en que se cuestiona esto, ¿no? Y el mismo Tolstoy, que era muy creyente, ¿no? Llega finalmente a la conclusión que es solo Dios quien puede juzgar este tipo de decisiones. Es un cuento interesante, es un cuento que nos hace pensar mucho en este tipo de decisiones a nivel de Estado, en que es necesario saber cuáles son las legislaciones de los países de vecinos para no obrar quizás en forma injusta, ¿no? Yo abro la conversación y le cedo la palabra entonces a Gabriela para que nos comente desde su punto de vista este cuento. Gracias, Trini. Y en primer lugar, decirles que estoy muy contenta de estar en contacto con mis compañeras panelistas y en contacto virtual con quienes nos escuchan y nos ven. Al leer este cuento, como que surgen tres posibles miradas, tres posibles lecturas. Una es la lectura seria, profunda, de la cual Trini nos ha dado varios elementos que tienen que ver con reflexiones sobre la pena de muerte, sobre la estructura de la sociedad, sobre el autoritarismo y el derecho de las autoridades sobre la vida de los otros y cómo los marcan. Esta podríamos decir que es la clave seria. También, al hablar de Mónaco, sin duda, eventualmente podría surgir un tono farándula en el cual no vamos a entrar, aunque podríamos entrar si ustedes quieren. Y el tercer tenor es el tenor farsesco, de tomadura de pelo, del absurdo que tiene este cuento, y ahí voy a profundizar un poco. A ver, es un reino con un reyesito, ¿ya? Entiendo que el rey y la nobleza en Mónaco no tienen el mismo estatus que la nobleza noble del Gotha, ¿no? Que es como secundona, como en segundo lugar. Entonces,
Ya ahí partimos en este reino que es de miniatura, de juguete, donde si uno piensa un país que tiene la pena de muerte estipulada, pero no tiene los mecanismos, es como bastante absurdo y a la vez se puede mirar también como la esperanza, la fe de que nadie en el reino va a llegar a ser merecedor, no obstante, surge este hombre que es merecedor. ¿Ya? No se tiene idea por qué. No, eso el autor no lo explicita, no lo sabemos. Ahora, esto que no haya cómo, no haya mecanismos para el cumplimiento de esta pena, eso también es un gran contrasentido que linda en lo absurdo. El hecho también de que los miembros del ejército, que a todo esto eran 70, tiene 70 miembros, 70 soldados, ninguno quiera cumplir la pena de muerte. Ahí, por lo visto, en este reino y en este ejército es tan de mentira, tan de juguete, de soldaditos de plomo, que no existe la obediencia de vida que es típica de todos los ejércitos del mundo, si no las cosas serían inmanejables para ellos. Va este prisionero, va a ser, es encerrado en una celda, pero está todo el tema de la alimentación. Bueno, él recibe la mejor alimentación de Mónaco, sin duda, porque él es alimentado en las cocinas de palacio, ¿ya? Entonces, este criminal condenado a morir come rey, como los reyes o como los reyesitos, ¿ya? Cuando no hay plata para pagarle al que lo cuida, él reclama esta situación y él no se escapa. No se escapa en contra de lo que quisieran las autoridades. O sea, todo esto es como un juego, como un divertimento. No hace lo esperado y sigue en prisión por propia voluntad. Ahora, esto puede tener un correlato psicológico que podemos analizar en la próxima pasada, donde el prisionero como que se habitúa a su prisión, ya no obstante, como se dice, aunque la cárcel sea duro, no deja de ser prisión, pero esas cosas pasan en los seres humanos. Y finalmente él mismo mueve todos los hilos, el tipo al parecer era bastante capaz, bastante astuto, logra que le den una pensión de por vida con la cual vive feliz. Entonces, acá se nos presenta esta especie de fábula, de cuento con harto contenido y que me da la impresión, y esto lo dirán nuestras compañeras de la literatura, sale como del tenor del autor. Pero está bien que los lectores seamos sorprendidos con este tipo de material. Bueno, con esto le paso el bastón a Viviana para que continúe los comentarios. Muchas gracias, Gaby. Buenos días a todos. Sí, realmente es un cuento que se sale un poco de la línea de Tolstoy en el sentido de que él se maneja siempre con el realismo, ¿no? Y acá, como bien decía Trini, hay mucho de simbólico, de fábula, yo diría como también dijeron, ironía, y hay algo que prevalece, y yo creo que está muy fuerte. Hoy voy a hablar primero del primer párrafo, que me parece que es impresionante, de la paradoja, porque él dice, existe un reino pequeñito, minúsculo, como insiste, ¿no? A orillas del Mediterráneo, entre Francia e Italia. Yo sentía un poco la sensación de que Mónaco está ahí atrapado entre dos países de dimensiones bastante importantes para lo que son los países europeos, y además con una potencia en cuanto al poder y a la organización muy fuerte. Se llama Mónaco. A mí personalmente me sorprendió que tuviera nombre y apellido real, ¿no? Pensé que tal vez lo iba a ubicar en un país imaginario. Vamos a ver por qué esto de un país real. Cuenta con 7.000 habitantes, menos que un pueblo grande. La superficie del reino es tan pequeña que ni siquiera tocan a 1 hectárea de tierra por persona. Pero en cambio, y acá esto es importante, tienen un auténtico reyesito
sigue con el diminutivo, con su palacio, sus cortesanos, sus ministros, su obispo y su ejército, ¿no? Esta primera descripción o estos primeros datos que nos da, que podrían ser los datos introductorios de un libro de geografía, recordaba yo cuando estudiaba geografía en la escuela secundaria, pero acá está presentado de una manera cargada de ironía, ¿no? Ridiculiza, como decía Gaby también. Y hay que tenerlo muy en cuenta para seguir la trama del cuento. Hay toda una crítica, claramente, de Tolstoy a lo que es la sociedad de su época, y no casualmente este cuento que él escribe en el año 1890 no ve la luz hasta 11 años después, y no en Rusia, sino en Inglaterra. O sea que esto que parece, bueno, el juego, la travesura de un escritor, está pergeñado por Tolstoy con una absoluta astucia y juzgando a todos esos países de Europa del momento, ¿no? Eso me pareció, pero más que importante. Y yendo al título, demasiado caro, no sé, se me ocurrió pensando en Tolstoy que podía meternos en una historia sobre una mujer frívola que quería una joya, o estos enredos a veces o situaciones matrimoniales a que nos tiene acostumbrados, por supuesto, hay una profunda filosofía y un profundo análisis, pero no, se mete en un país y se mete en una situación importante referida a lo que sucede en un país, ¿no? Y como bien decía Gaby, habla del crimen y habla de juzgar un asesinato, pero no nos da más detalles, con lo que creo que también contribuye a decirnos: lectores, céntrense en lo político, lo sociológico, inclusive para cerrar esta parte solo con lo geográfico y lo organizativo de un país, el tema de las fuerzas de seguridad, ¿no? Nos decía Gaby, había 70 miembros en esa fuerza de seguridad, se supone que estaban preparados para matar, pero claramente para matar en una guerra, o sea, en el enfrentamiento para defender a su país, pero ellos no estaban capacitados para ser verdugos. Y esta es una figura, el verdugo, que aparece en todos aquellos países que tienen pena de muerte, como pudo ser la horca en Inglaterra, la guillotina en Francia, que después en algún punto se intentó extender a otros países. Después les voy a contar una situación real similar a esta, referida a la guillotina, pero el personaje del verdugo era un personaje que se dedicaba exclusivamente a eso, y cobraba un salario solo para ir a los diferentes lugares donde se ejecutaban reos por el método de la guillotina. Entonces es hasta comprensible en un punto que nadie quisiera hacerse cargo de eso, que nadie quisiera asumir un rol que además significaba matar. Y como para cerrar un poco la idea, Tolstoy era un enemigo de lo que es la decapitación, y él lo manifiesta en su libro Mi Confesión, que es donde cuenta sus sensaciones justamente cuando, no se los voy a leer completo, se los cuento el párrafo que es un poco extenso, cuando él, transitando, se encuentra justamente frente a una situación de decapitación, y él siente que no lo rechaza desde lo racional solamente, sino que lo rechaza con todo su ser, y va más allá aún. Dice, cuando veo este tipo de cosas, siento que el mundo, en vez de evolucionar, va para atrás, ¿no? Y yo no sé ustedes, pero en el siglo XXI, y creo que en este momento tal vez un poco más, uno siente que con toda la tecnología, decía, en ese momento no había cómo combatir las enfermedades de transmisión sexual, hoy hemos avanzado, los antibióticos, etcétera, etcétera,
Sin embargo, ¿cuántas veces, escuchando las noticias, leyendo los diarios, viendo una situación concreta, uno se para a pensar, pero ¿qué le pasó al hombre? Llegó al siglo XXI y actúa como un hombre del pasado, sin límites morales, sin respeto a las normas. Entonces, me sentí profundamente identificada por Tolstoy en esa sensación frente a la decapitación, y me gusta la frase con que cierra el párrafo, porque dice, yo debía juzgar en adelante lo que es justo y necesario, no por lo que dicen y hacen los hombres, ni por lo que significa el progreso, sino por lo que me dicte el corazón. Y me parece que ahí, más allá de una lección literaria, de una bella escritura, de una crítica a situaciones que a todos nos incomodan, nos está dando una lección de vida, ¿no? Es decir, tratar de actuar en función de lo humano, de lo que nos hace seres sintientes y que es tan importante. Gracias. Sigamos con doña Cecilia. Gracias, querida amiga, Trini, Gaby, Viviana. La verdad que es un cuento sorprendente porque cortito y uno dice, chuta, ¿qué vamos a sacar de este cuento? Pero en realidad ustedes ven acá que mi amiga en el panel ha sacado mucho material y uno piensa qué es lo que vamos a conversar o qué puedo sacar del cuento. La verdad que yo me fui a ver qué era Mónaco. Yo tenía una idea que era solamente francés y no, mucho tiempo estuvo en manos de Italia, específicamente de los genoveses, y es un principado donde el segundo estado más pequeñito, el primero es el Vaticano, que tiene 0,44 kilómetros, y Mónaco tiene 2,02, o sea, es pequeñito. No sé si Trini después nos quiere mostrar en el mapa su dimensión. Y lo que yo rescaté, que él estaba muy preocupado, el reyesito, de cuánto le iba a salir a cada persona, a cada habitante en el principado, de lo que le iba a costar decapitar a esta persona. Él estaba muy preocupado de eso, ni siquiera eran las arcas del principado, sino que eran las arcas de las personas. Bueno, hoy en día, si nos damos cuenta, todos pagamos, todo lo que es cárcel en el mundo es pagado por los impuestos de cada habitante. Por lo tanto, ojalá que todo este pago no sea en vano, porque tener personas presas sin darles un oficio, la verdad que es un dinero que veo que no, que es mal invertido. A mí me gustaría, que yo sé que hay planes, pero no se difunden mucho. Yo sé que en Chile tenemos planes de capacitación, pero no sé si todos están capacitados. Bueno, pero volviendo al cuento, este señor fue condenado, no me quedó claro si tuvo un juicio, pero no, al tener un juicio, después no evaluaron que, claro, iba a ser un costo tan alto y al dejarlo libre, él ya no iba a poder insertarse en la sociedad. Entonces él ahora hizo su propio juicio y juzgó y pidió una renta al principado. Una cosa que me parece muy curiosa, pues se revirtió la situación en el cuento y me pareció súper curioso porque él dijo, claro, ahora ustedes quieren que yo me arranque, que me vaya, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a insertar en la sociedad? No había un plan para él en esa época de reinsertarlo. Él ya estaba simplemente con la condena, por lo tanto no iba a poder volver a ejercer absolutamente nada y exigió una pensión. Me pareció súper curioso porque en realidad el principado, el reyesito, no evalúa esta parte. Simplemente por el costo lo querían dejar libre y que ya no fuera más una carga para el principado. Así que me pareció muy curioso. Y ahora le quiero dar la palabra a Trini porque mis compañeras me dejaron muy elevado con el cuento, con sus comentarios. Adelante, Trini. Cecilia, ¿me puedes dar permiso para subir entonces la imagen? Vamos adelante, ahí vamos. Ahí la Trini nos va a mostrar una imagen. Bueno, ahí está Mónaco en el mundo europeo. Lo alcanzan a ver, ¿verdad? Perfecto. Para que nos hagamos una idea de
de la situación en la que está. Sí, muchas gracias por los comentarios tan ricos. Ustedes me preguntarán que la verdad es una casualidad que yo haya elegido este cuento, es posible, pero en términos generales voy a sacar entonces la imagen para que volvamos a vernos nosotros. No puedo dejar de preguntarme, iniciando nosotros una etapa nueva en nuestra historia, porque estamos comenzando un nuevo gobierno, en la que estamos todos expectantes porque no sabemos hacia dónde van a ir, qué decisiones van a tomar. Es posible que incluso ellos mismos sientan que están experimentando un poco, no lo sabemos. Pero se da el caso de un principado y un reyesito. Aquí, en ese afán que tiene Tolstoy de educar permanentemente, pudiera ser que también nos quiera graficar que está jugando un juego pueril, un juego de niños, en que el reyesito es el que tiene que tomar las decisiones, ¿no? Entonces, aquí no se trata solamente de un cuento infantil, de una fábula, sino que lo que él quiere, a través de esta parodia, de alguna manera, graficar lo que los niños viven también como un cuento infantil, pero en este caso, este rey está improvisando algo, no sabe bien hacia dónde va a ir, qué decisiones tomar, y no dejo de pensar en la situación actual en que estamos viviendo con respecto, por ejemplo, a toda esa gente que está a la espera de un juicio a propósito del estallido social y que el mismo Gabriel Boric tiene que tomar decisiones y ahora está entre la espada y la pared y ellos tienen que definir finalmente una política y también dejar contentos a todos aquellos a quienes les prometió una cosa y la otra. Entonces estamos en un minuto, en una plataforma también de mirar cómo hoy día se va a proceder en Chile. Y bueno, tenemos este cuento en el que hemos visto cómo un reyesito tampoco tenía idea de cómo resolver el problema. Claro, habían problemas económicos, dificultades, no se quería gastar en un hombre simplemente, y en un hombre además que era un criminal, nadie quería tomarse la culpabilidad de realizar la pena de muerte, porque bueno, se lo iba a echar encima y quizás el pueblo también lo iba a cuestionar su vida entera. Pero este cuento fue escrito hace tantos años, como decía Viviana, ¿no? Pero tiene mucha actualidad, porque, bueno, estamos en el siglo XXI y todavía estamos experimentando una forma de conducción política frente a las mil novedades en que se presentan dificultades como esta, en que hay que tomar decisiones. Muy difícil. Y por otro lado, quiero volver al tema que había planteado Cecilia con respecto a la victimización de estos criminales, ¿no? O de los reos, en que finalmente los gobiernos en algunos casos terminan protegiendo a estos personajes, que no nos olvidemos, han sido juzgados por un delito que hay en contra de la vida de los demás, que atenta contra otros. Entonces, evidentemente nos ponemos aquí en la esencia de un tema que es fundamental, que es el de la libertad, el libertinaje. Pero en este caso, este criminal actúa demostrándonos y riéndose de todos. Y bueno, y reclamando además, echándole en cara al mismo gobierno, que dice, ustedes proceden injustamente conmigo, me han quitado, incluso me han denostado, me han vejado, ya no soy nadie. Bueno, pero tú fuiste el que cometiste el delito y de eso no nos podemos olvidar. Creo que es evidentemente una fábula que se puede leer con distintos ojos, pero nos centra en un punto capital, que es el de la libertad, ¿no? Pero la libertad como individuos y la libertad y decisión como gobiernos. En fin, se puede sacar mucho partido, pero creo que Tolstoy en este caso no deja de ser
el educador y obviamente que aprovecha la facilidad de escritura para ponernos en esta situación a los lectores y asumir quizás una propia decisión. Muy bien, le cedo entonces la palabra nuevamente a Gabriela. Gracias, Terín. Quisiera irme un poco a otro ángulo. La realidad de pronto, yo creo que estamos en esos días, en esos tiempos, se vuelve bien opresiva. Nosotros, como lo explicó la Trini, como habitantes de este país, por lo menos tenemos incertidumbre, lo cual es difícil de llevar, ¿ya? Y en el planeta sabemos que en este momento hay una guerra que a todos nos toca, es decir, estamos viviendo esa maldición china de los tiempos interesantes. Y es cuando nuestra querida Mafalda dice, oh, paren el mundo que me quiero bajar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Creo que un espacio de juego, de fábula, de ironía, de liviandad, es absolutamente necesario. Y estaba pensando a lo mejor este casino de juego, olvidando de todas las connotaciones serias. Ya dije que será un tenor posible, en el cual hemos tocado harto ya, pero esto liviano, evasivo, incluso como un poco maníaco, es necesario como parte de la experiencia humana. Si no, la realidad nos aplasta, nos desenergiza, nos desvitaliza. Por lo tanto, quiero en este espacio reivindicar aquello y ser bien subversiva. O sea, de verdad, en este tiempo oscuro, busquemos activamente el juego, lo lúdico, lo liviano, evadámonos. A lo mejor para alguien puede ser apagar la televisión, para otro puede ser darse un espacio con su hijo, con sus nietos, irse a tomar un café, irse a tomar el helado del sabor más rico que más te guste, no sé, lo que tú quieras, porque no va a parar el mundo y no nos vamos a poder bajar más en estas breves estaciones. Además, este llamado se lo hago también encarecidamente a los chilenos. Nosotros no tenemos, como otros pueblos hermanos, culturas de carnaval, de pasar lo divino, de soltarse. En nuestra cultura aquello no está. Somos grises, somos como espesos, densos, y lamentablemente los espacios de evasión chilenos son bastante nocivos. El trago, el trabajar toda la semana y el estar sumido en esta realidad, y el fin de semana ¡fua!, destaparse. Entonces, yo llamo desde este espacio, desde este cuento, desde este autor, a cuidar nuestra calidad de vida, cuidando y buscando activamente los espacios de alegría y construirlos desde nosotros en este mundo que tiene connotaciones tan opresivas y densas de repente. Bien, con esto termino mi participación y dejo a Viviana con ustedes. Gracias, Gaby. Me dejaste pensando en el sentido que sí, que justamente Tolstoy está describiendo realidades opresivas porque él está en la Rusia zarista y a su vez cuestionando a las monarquías que imperaban en toda Europa. Y hay un aspecto que no se mencionó tanto, pero el resto de las monarquías habían cerrado sus casas de juego porque el desenfreno de los jugadores los llevaba al suicidio. Entonces, de alguna manera, si el gobierno era consciente, se da cuenta que tenía un espacio que generaba elegir la muerte. Y yo creo que ahí se alinea con lo que vos nos planteabas, porque elegir la libertad, el espacio de divertirnos, de pasarla bien, pero sin autodañarnos, es decir, sin recurrir a sustancias adictivas, a aquello que nos hace mal, ¿no? Siempre me pregunto si para reírse o para divertirse hace falta, es que una copita no, sabemos que no le hace mal a nadie, pero
pasarnos del límite y que ya no sepamos lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que en ese punto también hay como una lectura de lo que es la sociedad de la época, de la que Tolstoy siempre está haciendo análisis, cuestionamientos y planteos. Y volviendo un poco a los países que incluyen esta historia, que son Francia e Italia, Francia ya tenía una república y quien estaba en ese momento gobernando Francia aproximadamente, ¿no? Por el año de publicación del cuento, y porque dice 5 años antes, era Jules Grévy, que no casualmente había decidido vender las joyas de la corona, porque él consideraba que no existe rey sin cetro y sin corona. Entonces, al deshacerse de eso, que además significó ingresos para los pueblos franceses, él dejaba prácticamente la monarquía desarmada. Y en Italia sí había un rey, que era Humberto I, y sigue dando lecciones de historia y geografía, porque él dice, en un momento dice, Francia es una república, no respeta las leyes. No es que no las respeta, tiene otras leyes, no son las leyes de la monarquía. En cambio, como en Italia hay un rey, tal vez cobraría menos. Estoy jugando con los precios de la guillotina, ¿no? Y yo quería contarles algo que yo es la segunda vez que leo el cuento, la primera vez lo leí en un taller con Trini, hicimos también un análisis muy interesante, y es la segunda vez que me acuerdo de una película que vi en el curso de cine, que se llama La viuda de Saint-Pierre, que se desarrolla en una isla francesa, no muy lejos de Canadá, donde un hombre, bajo el efecto del alcohol justamente, asesina salvajemente a otro una noche y es condenado a muerte. Y una vez que es condenado a muerte se dan cuenta que no tienen con qué ejecutar la condena. Y justamente también piden la guillotina, en este caso sí la piden porque se supone que como la isla es francesa, Francia se la tiene que proveer gratuitamente, pero claro, como era una isla alejada, tarda no sé cuánto tiempo en llegar, y mientras tanto el reo queda bajo la tutela de la esposa del capitán, que era quien gobernaba la isla, y hay todo un proceso de rehabilitación. O sea, cosa que me resulta muy interesante porque veamos como desde distintas miradas, ¿no? Los autores, porque también en el caso del reo de Mónaco hay una rehabilitación, porque él cometió un asesinato, pero después se dedica a una vida, a la vida que nos está sugiriendo un poco Gaby, ¿no? Una vida sana, una vida pasible, con su jardín, su huerta. Hay cosas muy, muy así, como muy, muy antagónicas en este cuento. Y les quería comentar que siempre cuando vi la película, digo, ¿por qué la viuda de Saint-Pierre? ¿Quién es la viuda de Saint-Pierre? Porque no hay ninguna viuda humana en la película, y la viuda es justamente la guillotina, porque como generalmente es el nombre con que se la conocía popularmente, porque como la guillotina dejaba viudas a muchas mujeres, generalmente los condenados eran hombres, así fue designada, ¿no? Y creo que lo preocupante hoy es que la condena de muerte con otros métodos persiste en muchos países. Y como decía Cecilia, se invierten ingentes cantidades de dinero en mantener gente presa para profundizar sus problemas, sus violencias. Y me acordaba del cuento de la semana pasada, donde con muy buen tino, en el país de las mujeres, los presos son puestos a trabajar al servicio de la sociedad. Entonces, que creo que es un poco el sueño que tenemos todos, ¿no? O sea, que toda esa gente se rehabilite a través de buen trato, porque la forma en que los tratan no creo que sea muy, muy posible la rehabilitación, pero además a través de algo que es lo más digno que tiene, uno de los elementos más dignos que tiene el ser humano, que es justamente el trabajo. Y hoy nos enfrentamos a muchos países donde gobiernan populismos que convierten a la gente en merecedores de dádivas. Se va perdiendo la capacidad de trabajo. Entonces, desde allá lejos, como que
León, lejos en el tiempo, digamos, y también en el espacio, Tolstoy nos interpela sobre verdades que todavía hoy no tenemos resueltas. Gaby hablaba de las incertidumbres, Trini hablaba de las esperas que tenemos acá en Chile porque hay un gobierno nuevo, en mi país porque no saben muy bien lo que están haciendo, entonces van para adelante y atrás, repiten recetas que no han dado resultado. Y ahí convergemos en el punto de vista de Tolstoy, ¿no? ¿Qué significa que el hombre evolucione? Creo que, por lo menos a mí, es la gran pregunta que me deja este cuento como para seguir pensando. Gracias, compañeras, por todo lo que aprendí. Gracias, Vivi. Mira, a mí me gustó mucho lo que dijo Gaby de eludirse la salud mental en Chile y nuestra cordillera que nos mantiene un poquito aislados. Yo estoy de acuerdo con la salud mental porque el otro día hubo una pregunta de que voy a celebrar mi cumpleaños si está la guerra en Ucrania. Yo le dije, perdón, una cosa es que estemos totalmente impactados. Yo cada vez que veo las noticias pienso en los niños y en las personas mayores. Me impacta y me duele, pero desde aquí no puedo hacer nada, desde aquí no puedo interrumpir la vida. Creo que es fundamental lo que dice Gaby, la salud mental, cuidarla, porque creo que hay un hilo muy delgado en irse a una depresión, en irse a un estado que se puede gatillar fácilmente. Yo sé que me estoy saliendo un poquito del cuento. Después le voy a dar una palabrita a la Gaby, que nos quiere comentar algo, pero yo les pido que sí, lo que pasa en el mundo tenemos que preocuparnos y ojalá que no nos pase a nosotros. Yo pensaba el otro día, ¿y si hay una guerra en Chile? ¡Wow! ¿Qué haría yo? La verdad que como dice alguien por ahí, es difícil pensar qué te va a pasar en el momento que te pase. Con respecto a los casinos, yo me acuerdo que mi mamá me contaba que en esa época Reiniero tuvo que pensar en los casinos para una entrada importante en el país, si no, no estaban generando muchas divisas. Entonces, la verdad que ellos tuvieron que asumir si iban a haber crímenes, robos, fiestas, tuvieron que asumirlo y colocar los casinos en ese momento ahí, que hoy día es la gran entrada económica de ese país, de ese pequeño principado. Y con respecto a las monarquías, chuta, la verdad que entre la monarquía de Inglaterra, que era muy importante y casi intachable, hoy día vemos que hay sobre el príncipe Andrés hay una tremenda polémica, y sobre lo de España, la verdad que el rey anterior de España, el rey Juan Carlos, hay un problema grave de fama, no es la palabra fama, sino que todo lo que pasó, lo que hizo, y un poco están objetadas. Entonces, en el cuento ya se estaba objetando el título de Reycito y el Principado. Y hoy día vemos que después de un largo tiempo de buena calificación o visualización de las personas hacia la monarquía, hoy día hemos retrocedido enormemente y ojalá que se justifiquen todos esos dineros de las monarquías. La verdad que se tienen que justificar porque todos los habitantes colocan plata para eso. Y volviendo al tema que quería conversar, Gaby, cuéntanos, Gavita, ¿qué se te quedó en el tintero? No, que yo quiero ser súper clara y que no se entienda mal. Yo creo que la realidad, lo que dije fue que en Chile la realidad está bastante incierta y eso como ser humano es complicado de llevar y dado todo lo que estamos viviendo, que todos los auditores saben, es imposible construirse una vida apacible, ¿ya? Sino que dije, recuperemos o construyamos momento y espacio, que es lo que toda sociedad y cultura también hace. Es el espacio de la fiesta, de la celebración, como decías tú, Ceci, que obviamente que tiene que haber un espacio de celebración de cumpleaños, aunque haya guerra, es decir, eso se denominan espacios maníacos, ¿ya? En psicología, pero son el espacio de la fiesta, de la
del pasarlo bien, que son necesarios para mantener el equilibrio psicológico. Y por otro lado también, obviamente, no estoy entrando ni en el tema de los excesos ni en nada, pero es como que en Chile nosotros somos poco dados a eso, ¿ya? Eso es lo que quería como aclarar. Gracias. Ya, un millón de gracias por la aclaratoria y la verdad que el cuento nos llevó a otras cosas, así que súper entretenido. Y bueno, Trini me dice que la próxima semana vamos a recomendar un libro. Con este espacio ya damos por finalizado el capítulo de hoy día y esperamos sus comentarios en YouTube que siempre son muy interesantes. Así que si alguien más, ¿hay alguna cosa más en el tintero, chica, o todo bien? Todo bien, un abrazo. Un abrazo, Todo muchas bien, gracias muchas gracias. y hasta la próxima semana. Hasta el miércoles. Chao, chao. Cuídense.